Percepciones. Bienvenidos a su podcast Percepciones, donde tratamos de conocer cómo nuestros invitados perciben el mundo. Hoy tenemos un amigo, Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación de estar acá. Bueno, Diego, para contar un poco, doctor, candidato a diputado por el Partido Libre. Sé que ha hecho mucho trabajo en la educación, en la salud, perdón. Pero contanos para que la gente que no te conoce pues pueda saber quién es Diego. Bueno, primero que todo, mi nombre es Diego Javier Sánchez Cueva. Soy originario de aquí de Tegucigalpa. Mi padre es oriundo de Catacamas Olancho. Mi madre del lado de Copán, de las ruinas de Copán. Pues yo soy médico, doctor en medicina y cirugía, con una maestría en gestión de servicios de salud. También pues fui miembro del comité electoral del Colegio Médico. Fui miembro del comité del Fondo de Auxilio Mutuo del Colegio Médico de Honduras. También fui jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la región sanitaria de Francisco Morazán. Fui director del Instituto Nacional del Diabético durante este gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, donde pues logramos refundar esta institución. Además de que pues fui dirigente del movimiento Donde está el dinero, los que andábamos pintando los puentes durante la pandemia. Y hablando de pandemia, fui médico de primera línea. Sí, estuve médico de primera línea. Además, pues era el coordinador nacional de los médicos jóvenes y desempleados. Y pues de ahí un montón de movimientos sociales que hemos andado haciendo luchas y protestas. Siempre has tenido esa espinita, ¿verdad? Del hecho de ayudar o de compartir con el prójimo, ¿no? Sin ver del todo el beneficio propio, ¿no? Sino de ver el beneficio común, que es algo que yo siempre le pregunto a los invitados. ¿Vos crees que el individuo es el colectivo o el colectivo es el individuo? Sí, bueno, la salud debe ser o es una profesión altruista, ¿verdad? Donde nosotros deberíamos de darle este beneficio a las personas de una forma gratuita, se podría decir. Nosotros pues hemos dado lo mejor en cada oportunidad que tenemos y siempre pensando pues mejorar la salud del pueblo. Yo pues desafortunadamente perdí un hijo por un sistema de salud fallido y a mí eso es lo que más me motiva a tener el cambio, porque como no teníamos los avances tecnológicos requeridos para poder pues darle el manejo y que se pudiera recuperar mi hijo, no se pudo. Entonces queremos nosotros evitar que otras personas puedan llegar a padecer lo mismo, sufrir lo mismo. Entonces nos gusta dar lo mejor de nosotros para que cada hondureño se cumpla lo que dice la Constitución, ¿verdad? Sí. Mira, esa pregunta que te hice es ponerle, hay mucha gente que cree que el individuo por sí solo lo puede hacer todo, por así decirlo. O el colectivo ayuda al individuo, ¿me entiendes? No, es que siempre vamos a ocupar de los demás. Siempre. O sea, nadie en ningún lugar. O sea, nosotros nos debemos al paciente. Si nosotros no tenemos pacientes, ¿qué somos? Nada. Somos nada. Yo de hecho siempre pongo ese ejemplo de que, yo creo que el colectivo hacia el individuo. Claro, el individuo contribuye al colectivo, o sea, es un ciclo, correcto, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, que es un doctor en una isla, que es un ingeniero en una isla, solo. No son nada. Nada. O sea, al final... somos lo mismo que todos, un ser humano. Un ser humano, correcto. Hasta ahí. Que es la conducta egoísta que muchas veces nos han venido implantando, de que solos podemos y que ponerle, por dar un ejemplo, para crecer o para ser mejor o ganar más, hay que ponerle la zancadilla al otro, ¿me entendés? No debe ser así, pero se da, desafortunadamente se da. Y otra cosa que se da es que muchas veces, al menos en la profesión médica, desconocen, fíjate, vamos a mover el micrófono aquí un poquito, desconocen al mismo paciente que le prestó su cuerpo, tuvo la confianza en ellos de prestarles el cuerpo para que aprendieran. Ajá. Y ahora muchos se van a especializar y cuando regresan no quieren trabajar en el sistema público, sino que quieren trabajar en el sistema privado, al que le pueda pagar, pues. Entonces, el conocimiento que ellos ya traen de otros países,
no lo quieren poner al servicio del más pobre, que fue el que le prestó su cuerpo para poder ser lo que ahora son. Pero aquí hay especialidades también, ¿verdad? Hay especialidades, pero igual, los que se están graduando de especialistas se quieren ir a la privada. Vaya, para poner ejemplo, yo en el Instituto Nacional del Diabético tuve que cerrar prácticamente el servicio de oftalmología, porque desafortunadamente cuando yo entro, el oftalmólogo, por ser de partidos diferentes, no compaginaba conmigo, no sé. La cosa es que puso 1000 excusas hasta que él puso su renuncia. A todo esto yo contrato a una persona que era del partido, pero decía él que era del partido. Pero desde que llegó, problemático. Se fue. Luego llegó otra vez a decirme que si todavía tenía la opción de ir. Y en ese momento yo puse cámaras en todo el instituto porque como implementamos expediente clínico digital, ocupaba vigilar las máquinas. Entonces todas las cámaras también puse que grabaran audio. Porque tuve un caso de un paciente que agarró a golpes a una aseadora. Bueno. Entonces la aseadora decía, no, yo no le dije nada, pero a mí que me aseguraba. Sí. Entonces era la palabra de ella contra la de él. Sí. Entonces dije yo, esto no me va a volver a pasar. Entonces pusimos para cuidar las máquinas y para ver que el personal diera un buen trato al paciente. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces así el paciente yo le decía, si usted quiere ir a denunciar porque lo trataron mal, usted sube, presenta la denuncia y yo descargo los videos. Y yo reviso. Eso, o sea, para mí... O sea, que no te han de haber querido mucho los empleados. Sí me querían, pero sí muchas cosas. Ahora que ya no estoy, todos me dicen que la verdad hago falta. El instituto son pacientes. Pero bueno, como dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. Entonces, nosotros ahí cuando abrimos la jornada, porque abrimos doble jornada, AM y PM, quisimos contratar otro oftalmólogo. Nunca llegó nadie. Luego, este man que contraté empezó a hacerle cobro a los internos, a los internos de los pacientes. No puede ser. Sí. Y resulta que la mamá de una muy amiga mía me fue a poner la denuncia. Y bueno, yo cuando veo esto, no puede ser. Yo descargo los videos y todo, pues los audios. Y ella me enseñó la transferencia, pues, y entonces ya después concordaba porque ella hizo la transferencia enfrente de él y le enseña así, mire, ya está, le dice. Chócala, le dice, ¿no? Y después empezamos a recibir otras denuncias y otras denuncias. Entonces yo dije, no, este man me lo voy a volar. Y yo le dije, mira, le digo, por tu familia, porque te conozco y eras buen alumno y él es buen profesional, pero es pícaro, pues, porque si le está ofreciendo sus servicios, le decía a los pacientes, mire, si usted no se opera los ojos en 30 días, usted va a quedar ciego, va a quedar ciega. Y en el San Felipe solo nos prestan el quirófano para operar un paciente a la semana. Pero yo lo puedo operar en mi clínica por 30,000 pesos. O sea, que iba a hacer negocio más bien a la pública. A eso iba. Wow. A eso iba. Entonces, luego de que yo le digo que no le voy a renovar el contrato, porque si yo tenía que proceder, yo iba a proceder, iba a ir al colegio médico, al Tribunal de Honor, e iba a ir al Ministerio Público. Lo que pasa es que yo lo acepto a través del instituto porque la esposa estaba embarazada y tenía otro niño chiquito, y es el que proveía todo. Entonces digo yo, bueno, la empatía al final te pudo. Que se vaya. ¿No? Sí. Que se vaya, simplemente no le voy a renovar el contrato. Y prefiero cerrar el servicio antes de tener una persona que se esté aprovechando de la necesidad del más pobre. Entonces, eso hicimos. Lo despachamos. Y el man se fue a un ETV después a decir que yo estaba defendiendo a Cachureco y despidiendo a la gente del partido. Que ponerle que... Bueno, yo no sé qué pensás vos, ¿verdad? Pero hay una... me imagino que obviamente como perteneces a Libre, sos tendencia de izquierda, ¿no? Que podemos hablar de que izquierda, derecha. ¿Por qué crees vos que el socialismo es mejor que el capitalismo? ¿O crees que son iguales, son diferentes? Pero como hay una frase de Marx que a mí me gusta mucho, que es a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad, y para cada cual según su necesidad. Que es lo que muchas veces se nos olvida, ¿me entendés? O sea, si vos sos capaz de hacer una cosa, no tengo por qué ver si sos de un partido o no sos de otro partido. Pues si sos capaz de hacer las cosas. ¿Qué es lo que ocupamos? Las personas más capaces siempre. Y muchas veces nos dejamos guiar por colores. Sí. Cuando no debe ser así. Que esos son todos, ¿va? O sea, no es que es libre. O sea, todos son iguales. Yo no digo que está mal.
al final contratar a gente de tu partido, pero contratar gente de tu partido capaz. Y las tienen. Todos los partidos tienen gente capaz. Yo gracias a Dios y a la vida, pues yo trato de llevarme bien con todo el mundo. Nomás ahora que me he metido más al mundo de la filosofía, pues obviamente yo entiendo que todo el mundo piensa diferente a mí. Y yo conozco gente nacionalista, liberal y de libre que son sumamente brillantes. Sí, es que de todo hay. Pues sí, es que ese es el detalle. Y es lo que tenemos que empezar a ver. No solo los colores, sino que las capacidades. Cuando yo estuve en el instituto, yo llegué y yo le dije a todos los empleados, mire, yo me reuní uno por uno con cada uno de los empleados. Y mis preguntas fueron, ¿cómo se llama usted? ¿Qué departamento usted trabaja? ¿Y qué cree usted que se hacía antes aquí que deberíamos de cambiar? ¿O qué haría usted para mejorar la institución? Entonces me empezaban a decir, pues, cuáles eran las debilidades, o tal vez había esto que antes creo que era bueno, después no sé por qué lo dejaron de hacer, y cosas así. Entonces ya iba yo agarrando insumos de cómo voy a fortalecer una institución que yo no conocía del todo. O sea, yo siendo médico, yo no sabía que existía el instituto. Porque ese instituto antes era el Centro Nacional Diabético, y solo le cambiaron el nombre para... O sea, le crearon como instituto sin cumplir los requisitos mínimos de ser instituto. Y lo que hicieron fue despedir a toda la gente al cambiarle el nombre. Y así no les daban prestaciones, llenaron de activistas. Y era como un centro de salud, pues ahí se quedó. Nunca explotaron la importancia del instituto. Entonces, yo les dije, el que trabaje, se queda. El que no, se va. Sencillo. Entonces yo no fui a despedir a nadie. Solo hubo una persona que despedí, de ahí el otro médico, el oftalmólogo que se fue, y el que no le renové el contrato, que supuestamente era del partido. Pero igual yo de las contrataciones que tuve, yo creo que hubieron 2 personas que entraron por perfil sí, pues específico. Sí, de ahí otras funciones que no requerían un perfil calificado, ¿verdad? Para X motivo, pues ahí nosotros lo incluimos gente del partido, lógicamente. No podemos dejar por fuera gente que ha sido excluida solo por pertenecer a un partido. O sea, nosotros solo por ser del Libre automáticamente somos lo peor. Los ñángaras, los quemallantas, los apestosos, los jucos. Nada que ver, ¿verdad? Los incapaces, así nos tienen. Entonces nos tienen estigmatizados de que nosotros no podemos brillar, que no podemos ser más, que no podemos ser mejores. Pero eso por el mismo miedo de que se rompa el status quo, ¿verdad? ¿Vos sí crees que el Libre es social? O vos, perdón, ¿qué crees? ¿Que el Libre es socialista? O, comunista? Comunismo no existe, nunca se ha implementado, pero bueno, ¿qué pensás vos que es Libre como partido? Ok, la ideología y estatutos de Libre es de izquierda, pero hay muchos ahí que no son de ideología de izquierda. O sea, ahí vemos que es más como un centro, algunos que son bien liberales, pero centro izquierda casi. Solo hay una corriente en el Partido Libertad y Refundación que es izquierda radical, o sea, que es la más izquierda de Libre, que esa es la FRP, la Fuerza de Refundación Popular. Esa es la corriente de la que yo surjo. Esa es la que la aglutina todos los sectores sociales, médicos, enfermeras, maestros, obreros, todos, lo que en aquel momento fue el Bloque Popular. Esa es la FRP, entonces es como el músculo del Partido Libre. Y luego están todos los que se vinieron del Partido Liberal, que son como los de pisto, pues va, los de billete. Entonces la clase, los plebeyos podemos decir, ¿verdad? Estamos nosotros ahí. Y los burgueses, entre comillas, son los de los otros movimientos. Pero vos, o sea, para vos, ¿cuál es la diferencia entre izquierda y derecha? Bueno, la izquierda busca más que todo enfocarse en el pueblo. Enfocarse en que todos tengamos igualdad, equidad. Porque eso es lo que buscamos. O sea, como me dicen a mí, doctor, pero usted, ¿por qué le gusta el socialismo? Bueno, porque yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de aprender 4 idiomas porque mi papá me lo pudieron pagar. Pero una persona que no le pueden pagar, que aprenda 4 idiomas, no aprendió. Entonces solo aprende el español y mal aprendido, ya no es competencia en el mundo. Ahorita con el mundo digital nosotros somos competencia para todos. O deberíamos de empezar a abrir la competencia. ¿Cómo? Aprendiendo otro idioma. Entonces, así como yo tuve derecho a tener acceso, podemos nosotros tener acceso.
Que dicho sea de paso, voy a aprovechar, esa es una de las propuestas que yo llevo. Sí. Crear un centro nacional de idiomas, donde una persona puede ir a aprender un idioma de forma gratuita y que eso nos pueda poner en competencia para el mundo, porque después pueden trabajar en empresas desde casa, trabajo remoto, y eso puede ponernos a nosotros como competencia. Yo considero que los hondureños somos muy capaces. El problema es que somos como un diamante en bruto, y es lo que tenemos que pulir. Sí, es que somos seres humanos, pues todos, o sea, al final todos somos iguales, pues. O sea, con la diferencia que algunos tienen oportunidades, como lo acabas de decir vos, y otras personas no tienen oportunidades. O sea, porque hablar desde el privilegio es fácil. Exactamente. Pero cuando vos visitas y vas a barrios o sea, ves de verdad la pobreza, o sea, que hay en este país, es duro, pues. O sea, cuando vos tenés un poquito de empatía con el otro, te duele. O sea... Y fíjate que te voy a contar algo. Yo pensaba, o sea, yo vivía en una burbuja antes. Antes del golpe de Estado, yo la primera vez que voté por MEL, el Partido Liberal. Y cuando el golpe de Estado, yo empiezo a salir a las calles, porque mi papá era el director del Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces a mí nadie me podía decir que los números no eran reales porque mi papá es honesto. Entonces todos los números que se presentaban en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales eran reales. Mi papá, por ejemplo, llegó a ser el único hondureño que ha coordinado una sesión de la ONU de todos los directores del Instituto Nacional de Estadística. Wow. Felicidades a tu padre. Gracias. Yo con el Instituto Nacional de Diabético fuimos la vez pasada a hacerle un tamizaje allá. Y cuando yo llegué, todos los empleados me dijeron, solo vengo aquí y le quiero felicitar y agradecer. Quiero decirle que su papá ha sido el mejor director que ha estado en esta institución. A pesar de todos los años después del golpe de Estado. Sí, porque ya pasó 2009. Sí, entonces, ante toda esa persecución, no, porque yo viví la persecución real, ¿verdad? La que la gente dice, no les hacían nada, no. Persecución política, que tuvimos que cambiar hasta teléfono nosotros porque nos acosaban, nos amenazaban a muerte. Una cosa horrible. Pero bueno, yo empiezo a salir a las calles en ese momento. Y yo empiezo a relacionarme con la gente que yo pensé que vivían igual que yo. Y entonces a mí se me rompe esa burbuja y me da ese golpe de realidad. Hasta que vos escuchás a una persona contarte cómo vive el día a día, vos decís, yo estoy en la gloria. Sí. Entonces eso a mí me quitó una venda, pero en segundos. Y desde ahí mi forma de ver la vida cambió. Y desde ahí yo digo, no, tenemos que buscar la igualdad. La igualdad. Pero eso no es que le voy a ir a quitar la casa a uno y le voy a dar a otro, como dicen aquí los que no entienden del tema. Pero sí crear las condiciones para que esa otra persona las pueda. Hay una frase, te la voy a comentar y vos me decís qué pensás de la frase. Si mal no recuerdo, es de Winston Churchill. Puedo estar equivocado. Pero sí estoy casi seguro que era Churchill que decía, la diferencia de la derecha y la izquierda es que en la izquierda quieren que todos seamos iguales. De pobres, por así decirlo. Y en la derecha lo que queremos es que el pobre pueda sobresalir para estar donde estamos nosotros. Y no es así, pues imposible. Porque la derecha lo que busca es concentración de poder en un pequeño grupo y explotar a la clase obrera. Entonces, ellos concentran sus riquezas, pues no las distribuyen equitativamente. ¿Por qué? Porque no le dan un salario digno. Explotación laboral, que gracias a la izquierda es que las personas tienen un horario de 8 horas y que tienen descansos y vacaciones. Entonces, al final de cuentas, se benefician de todos los logros alcanzados, las conquistas que han alcanzado el izquierdismo, el ñangarismo, que a mucha honra lo decimos. Sí. Hay mucha gente te puede decir esto, ¿me entiendes? O sea... te pueden decir no, pero por ejemplo el salario, el derecho a vacaciones o las 8 horas, quien las dio fue el Partido Nacional o quien las dio fue el Partido Liberal, que son partidos tradicionales. Sí, pero al final fue la lucha social. Ellos se agencian de eso, lo que te quiero decir es que los partidos se agencian de eso. Pero es que eran los que existían, pues. Entonces, ahora ya es diferente porque hay un contrapeso. Ya cuando se rompe el orden constitucional, que hasta ahora no se ha hecho una nueva constitución, entonces estamos viviendo en un desmadre. Por eso es que tenemos el país que tenemos. Porque no hacen una constitución para no darle la razón a Mel en aquel momento.
porque no existe sucesión constitucional. Entonces vivimos en un potrero. Cada quien viola la Constitución cuando quiere, hace lo que quiere, y eso no va a permitir que nosotros podamos avanzar como país. Y entonces ellos se van a adjudicar muchas cosas porque eran los únicos dos partidos que existían en ese momento, pero lógicamente fue a raíz de la presión social. Es lo que la gente muchas veces ignora. Sí. O sea, cuando... Aquí voy a sonar como bien de izquierda, ¿no? Pero cuando un empresario te da un aumento, te aumenta el salario mínimo o te da las vacaciones, no es por bondad. O sea, honestamente, hay grandes empresarios. O sea, hay empresarios y yo conozco algunos dos que no tan grandes, obviamente. La gran empresa, pues, es otro tema. No. Pero generalmente, o sea, el que tiene un negocio mediano o pequeño y mediano emprendedor, que esos son los que sostienen. Son los que sostienen la economía. Para la gente que no lo sabe, ¿verdad? Sí, son los que sostienen la economía, porque los grandes empresarios que generan billones al año o al mes, esos no pagan impuestos. Esos son los que le dicen, ¿quieren donar las monedas para la causa de no sé qué? Y entonces ya después ellos evaden impuestos dando las moneditas, migajas, y quizás no dan todo lo que recaudan. Se quedan con algo de ahí y dan lo demás. Entonces, al final de cuentas, pues nada más se aprovechan de la clase obrera y no le dan, como decíamos, las riquezas de una forma equitativa. Es una frase muy famosa que mucha gente te dice la gente debería dar gracias que le doy trabajo. Ajá, es que eso es lo que quiere meter la gente, los capitalistas. Que como que sí, muchos están muriendo por tu trabajo. No, o sea... Tenés que darle el trabajo, pero asegurar las condiciones, pues. Aquí hasta la gente cuando tiene muchachas en la casa, le malpagan, pues. Menos del salario mínimo. Pero es que yo le estoy dando la comida, le estoy dando aquí. Pero es que le tiene que garantizar las condiciones, no le está dando seguro. Entonces, por lo menos que le dé la comida. Entonces, hay cosas que sí se deben de ir cambiando en el chip de las personas, la percepción. Porque dicen, no, que el comunismo, que el socialismo. Yo le pregunto el otro día a una persona, ¿y cuántas empresas tenés? ¿A cuánta gente empleas? ¿Cuál es el miedo que le tenés? Pues si dicen que es al empresario, ¿vos qué problema tenés? ¿Qué empresa decís que te van a quitar? ¿Cuántas maquilas tenés? No producen nada. Entonces es simplemente un obrero más. No es un empresario. Entonces, ¿cuál es el miedo? Sí. Y tenemos gente que, no sé si vos te acordás de un momento cuando sale la plataforma, también fui dirigente de la Plataforma para la Defensa y la Salud de la Educación Pública. ¿Te acuerdas vos cuando empezamos a salir nosotros a protestar? Porque existía una ley marco de protección social. Esta ley marco de protección social tenía un apartado que se llamaba Plan Prosolidar, que ese Plan Prosolidar era específicamente para que el trabajador informal pudiese cotizar al seguro. Que bueno, o sea, pucha, sí. lo que necesitamos, porque no tenemos un sistema de seguridad social real. Aquí todos tenemos que tener seguridad social, punto, no que solo el que tiene trabajo. Entonces, para que ellos puedan acceder al sistema de seguridad social. Pero, ¿de dónde se iba a financiar? Decía uno de los artículos. El 30% de concesiones. Entonces ahí es donde le da vida a las concesiones, que empiezan a concesionar los ríos, los bosques, la carretera hacia el norte, el centro cívico y un montón de cosas para justificar este plan Prosolidar. Al lado de esto pone la ley de empleo por hora y luego existe un código verde con Chamba Vivir Mejor, se llamaba el programa. Este programa hacía contrataciones temporales de 3 meses. Entonces ellos lo que hacían es que los contrataban y los mandaban a estas empresas grandes que te venden pollos, hamburguesas, pizzas, ¿verdad? No voy a decir nombres para que no te metas en problemas legales. Pero esta gente ponía a trabajar a las personas durante 3 meses en esas empresas pagadas por el Estado. Y entonces ellos venían y le decían, una vez, y ahí está, lo puedes buscar en la ley de Código Verde, de todo eso de Chamba Vivir Mejor, y buscar lo de la ley marco. Entonces ellos lo que hacían es que le decían, mire, usted, yo se lo contrato aquí un periodo de prueba para darle a la persona la preparación con Chamba Vivir Mejor. Y luego usted de los 3 meses decide si lo contrata o no. ¿Qué hacían estos manes? No lo quiero contratar, mándeme otro.
mándeme otro, mándeme otro. Entonces, durante todo ese gobierno de Juan Orlando, mientras existía ese programa, el Estado le pagaba los empleados a ellos. O sea que ellos no pagaban empleados. Eso no lo sabía. Eso es nuevo para mí. Porque imagínate, por eso Juan Barahona fue a quitar la ley de empleo por hora, que han satanizado tanto. Porque cercenaban los derechos que se ganaron en la lucha popular, en las calles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, bueno, tan papos, por no decir la palabra, que vamos a nosotros a sacrificar los derechos que han costado vida, que han costado sangre? Y que son justos, pues. O sea, quizás ni siquiera lleguemos al nivel de... Ojo, hasta cierto punto yo considero que no son justos. Porque, por ejemplo, otra de las propuestas que yo llevo es reducir la jornada laboral para que vos tengas más tiempo con tu familia. Porque vos estás trabajando, ¿cuántas horas al día? 8 horas, a veces más. Sí, mucha gente trabaja mucho más. Exacto. Y estás trabajando de lunes a viernes en algunos lugares, si es empleado del gobierno. Pero si sos empleado de la privada, vos vas de lunes a sábado. Entonces, solo estás dejando el domingo para tu familia. Pero el domingo vos lo que querés es descansar. Porque estás agotado de un trabajo que no te da unas condiciones adecuadas y vos no sos feliz. Al no ser feliz, no descansás. Entonces vos mirás a ese montón de gente, ocupo pastillas para dormir. Entonces todo el montón de drogadictos, porque son drogos, todo lo que ocupan pastillas para dormir, porque son adictos a un medicamento que se debe usar máximo de 7 a 14 días. Ajá, y aquí lo usan años para dormir. Entonces todo esto es por las condiciones del trabajo, por el mismo síndrome de burnout, porque vos dormís pero no descansás, porque no tenés ese tiempo que deberías de descansar. Entonces, esa propuesta va encaminada a reducir que vos puedas trabajar, ponerle 2 horas más o 1 hora hora y media más al día para que vos puedas tener un día libre más a la semana. Entonces, ¿se van a estar cumpliendo los horarios? Sí, pero vas a tener tiempo para estar con tu familia, para hacer tus mandados. Entonces, vos lo que vas a hacer es, si hoy jueves, te cae a vos el día libre, ponele que la otra semana va a ser el miércoles, y después el martes, y después el lunes. O sea, va a ser rotativo, para que así llegue un momento que vos decís, no, hoy me quiero hacer un feriado largo, me voy a ir con mi familia a la playa. Entonces ya haces turismo interno, y estás dándole de comer a otro compatriota que va a necesitar. Entonces, en eso es que va enfocada la propuesta. Pero mucha gente te puede decir, no, mal lo que quiere es que no trabaje la gente. Sí, que la gente haraganes. Que sean haraganes y que vivan de los bonos. Ese es el problema del libre, de la izquierda, que la izquierda lo que quiere es que... Exactamente. Que el gobierno mantenga a todo el mundo. Ocupas a una persona productiva. Y si vos estás cansado, estás fatigado y no estás contento con lo que estás haciendo, no vas a ser productivo. Sí, esas... Bueno, te quería decir una cosa. Con lo otro que me dijiste de la gente con los idiomas. Uno de los principales problemas que tiene el tercer mundo, como nos dicen, es que no tenemos gente capacitada en áreas específicas. Por dar un ejemplo, que la gente aprenda inglés o qué sé yo, ¿eh? Inglés, que es el idioma, no el más hablado, porque el más hablado es el mandarín, pero por lo menos el más universal es el inglés. Pero enfocado en un área técnica, por dar un ejemplo. Que aprenda inglés técnico. O que aprenda inglés médico, ¿me entendés? Porque eso le va a dar el plus para que esa persona pueda ganar más. Exactamente. Y otra cosa. Vos venís, le enseñás un idioma a una persona. Vos has escuchado de la gente que se ha embarcado. Oíme, vos te has embarcado 3 meses y ganás. Ponerle que si te vas como la primera vez, vaya, te vas como cocinero. O sos chef, pero no te vas a ir como chef desde la primera. Vas a ir de asistente del asistente de lavaplatos. Pero vas a ganar $1,000. $1,000 al mes. Libres. Entonces, vos volvés. Si a ellos les gustó tu trabajo, te vuelven a contratar. Pero esta vez ya no vas como el asistente del asistente de lavaplatos, sino que ya vas como el asistente de lavaplatos. Y vas escalando, y vas escalando. Y así vas escalando tu salario. Entonces, vos puedes tener bartenders, puedes tener chefs, puedes tener gente que opere ahí mismo, que es hasta incluso capitán de barco, pues, de buque, que vaya manejando.
Entonces, cualquiera de los cargos que hay ahí son cargos que son bien remunerados. Porque un barco mueve... Solo que trabaja bastante, o así, porque he conocido gente que se embarca, o sea, sí. son 3 meses, pero 3 meses bien. Pero de esa manera vos vas a asegurarte de que si tenés personas que no logran conseguir empleo aquí, ya los tenés capacitados porque ya saben un idioma, pueden irse a cualquier crucero del planeta donde ocupen ese idioma. Sí. No, por darte un ejemplo, yo no tuve la oportunidad de estar en escuela bilingüe ni nada, ¿no? Y ya de mayor quise aprender y a mí se me dificulta un montón. O sea, a mí por lo menos, o sea, porque yo miro amigos míos que aprenden viendo Friends o viendo Two and a Half Men. Yo trato y he tenido la oportunidad de viajar y de ir a Estados Unidos. Y qué difícil es que te estén hablando y no poder comunicarte. No damos un trabajo, obviamente. Entonces, ¿de qué me pueden contratar a mí? De albañil. Pero fíjate. O sea, porque mientras que si sabes el idioma, por lo menos tenés por lo menos la aspiración de poder negociar, de poder... Pero ahí lo que vos decís, por eso te menciono, es la fonética. Si te enseñan a pronunciar bien las palabras, vos vas a poder hablar bien inglés. Y solo es que aprendas cómo suena. Así como aprendiste a hablar español, vas a poder aprender cualquier idioma. Y hay muchos idiomas que se derivan del latín, pues. Entonces casi todos son similares. El italiano, el francés, el portugués, el español son bien similares, pues. Entonces, al final de cuentas, solo es la fonética, la pronunciación, lo que se debe de practicar para poder aprender a hablar bien. Y lógicamente uno va a ir conforme lee, conforme va escuchando palabras, investigando palabras que significan nuevas palabras, va a ir aprendiendo y va teniendo un vocabulario más amplio. Entonces, la verdad es que la capacidad la tenemos. Que idealmente debería de ser desde que estamos pequeños, sí, porque cuando somos pequeños el cerebro es más maleable, entonces es más fácil aprenderlo. Pero todos tenemos la misma capacidad de aprender. Sí. Ahora te pregunto, vos, mira, a mí hay algo que no me parece, es que la gente justifique políticos. ¿Me entendés? O sea, para mí, si no sabes a lo que te estás metiendo, no te metas. O sea, yo creo que si vos vas a ser diputado, por dar un ejemplo, o vas a ser alcalde, o vas a ser presidente, o vas a aceptar un ministerio, si no sabes lo que vas a hacer, no lo agarres. Como el que se está lanzando de presidente del Partido Liberal, no sabe lo que va. Pero espérame, lo que te quiero preguntar, ¿vos crees que Libre sí estaba preparado para gobernar? Sí. Sí estaba preparado. Lo que pasa es que es imposible sacar adelante un país que te lo entregan saqueado. Por todos lados. El país, se lo voy a poner así. Usted tiene un saco de pus. Usted lo puya por aquí y le sale pus por acá. Lo puya por acá y le va a salir pus por aquí. Lo puya por aquí y le sale pus por todos lados. Solo en la alcaldía de Distrito Central, para los que andan ahí disfrazados de tortuga, la alcaldía de Distrito Central se recibió con una deuda de 8.800.000.000 de lempiras. O sea, el Producto Interno Bruto de todo un año del país. Solo en la alcaldía de deuda. Ajá. Y estaban los fideicomisos. Se quitan los fideicomisos. ¿Qué es el fideicomiso? Bueno, le da al banco que decida qué presupuesto aprobar y qué no. Porque después solo le cobra y le cobra y le cobra. Entonces todo lo que cae del Estado va para la deuda. Por eso es que muchos proyectos se frenan. Y aquel otro tiraba y dejó endeudado. Entonces, así se encontraron muchas instituciones. Endeudadas, sobregiradas y a veces que se erogaba más dinero en ¿cómo se llama? Planillas, que hasta incluso en la operatividad. Entonces, ningún gobierno iba a poder sacarlo adelante. Nosotros en campaña siempre decíamos esto. Ahorita Libertad y Refundación va a empezar a construir las bases para la refundación. Y es lo que se ha estado haciendo. Limpiando, corrigiendo y llevándole las ayudas a los lugares donde no habían llegado. Entonces, lógicamente, no van a haber mucho cambio, porque si tenemos una deuda que vamos a pagar hasta nuestros bisnietos, que afortunadamente, la verdad que yo estoy contento con Rixi Moncada. Rixi Moncada, como ministra de Finanzas, destina, lógicamente por instrucción de la presidenta, Xiomara Castro, pero destina que de cada 10 lempiras que entran a las arcas del Estado, 6 lempiras son para pagar la deuda histórica heredada. 6, porque nunca se abonó ni un solo centavo.
Y los 4 restantes, los 4 lempiras restantes de cada 10, son para ejecutar obras. ¿Te imaginas que los 10 lempiras se pudieran ejecutar en obras? Todo lo que se ha hecho ahorita. Que Libre ha tenido un problema con comunicación, lo ha tenido. Pero es de ponernos a pensar, ¿cómo estaríamos con los otros gobiernos? Si reventaban los casos de corrupción día y noche. Y ahorita sí, han habido errores, pero se han corregido a tiempo. Por ejemplo, que el video de Carlón, él ya no pertenece a Libre. Él renunció a su diputación y renunció al partido. Y él dijo, investíguenme. Si tiene algún clavo, que lo investiguen. Si lo tienen que llevar, que lo lleven. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, porque nosotros lo que ocupamos es limpiar nuestro país para que podamos tener un país justo para todos. Entonces, si él tiene clavos, que lo lleven. Pero, por ejemplo, ponerle con esta... que obviamente es un ataque directo que le hacen siempre a Libre a la oposición. Sí. Que es... Pero prometieron que iban a quitar los peajes. Okay. Pero prometieron que el centro cívico gubernamental iba a ser un hospital. Bueno, al menos un ala, ¿no? Del edificio. Y no recuerdo cuáles otras que siempre le dicen. Lo de la Sisi. Y tenés razón. Fíjate que los peajes no se pueden quitar, porque te acordaste que te estaba hablando de la Ley Marco de Protección Social y del Plan Prosolidario y las concesiones. Ellos concesionaron la carretera. Entonces, si quitan los peajes, se viene una demanda internacional multimillonaria. Ya tenemos una deuda enorme. ¿Para qué le vamos a meter más? Se van a quitar cuando ya pasen a ser soberanos. Se quitan. Desafortunadamente dejaron eso amarrado. El centro cívico quedó amarrado por 50 años para una empresa mexicana. Entonces, si usted hace un cambio ahí, lo topan. Número 1. Número 2. No se puede convertir en un hospital porque ocupa tomas de oxígeno. Las condiciones como está ahí no está para poder habilitar camillas. Ahí se puede hacer consulta externa, perfectamente. Se puede hacer una mega clínica de consultas externas. Pero ¿no crees vos de que eso lo tuvieron que pensar antes? Sí, el detalle es que cuando ya llegas y miras los convenios y los documentos, ya ves hasta dónde puedes llegar. Sí. No, yo, por ejemplo, yo lo de los peajes, ponerle cuando lo decían en campaña, eso no es así como así. O sea, yo soy abogado. O sea, no es por mi gana que voy a hacer las cosas cuando llegue como presidente, ni aunque seas un dictador. ¿Entendés? Porque entonces lo que te hace la geopolítica, especialmente el país del norte, es que te empieza a cerrar hasta que no hayas que hacer. Entonces, mentira, eso es difícil hacerlo, mentira. Especialmente en un país donde en teoría vivimos en democracia. Que me gustaría... Bueno, no sé. ¿Qué es la democracia para vos? Por dar un ejemplo, ¿me entendés? Pero yo lo que sí no entiendo es lo de cuando dijo que le iba a hacer hospital. Entonces yo le pregunté a un amigo médico y le dije, imposible. Si es que un hospital vos lo haces desde la primera piedra, tenés que pensar en... Y me empezó a explicar, obviamente, términos médicos que yo desconozco. O sea, no es que, voy a agarrar... no, o sea, desde la primera piedra vos tenés que tener personas capacitadas que tengan... Por aquí viene el oxígeno, por aquí está, tienen que haber luz acá. O sea, desde antes. Sí. Pero, como te digo, se puede crear o se puede habilitar como consultas externas. Porque si has ido ahí al centro cívico, ves que son salones abiertos. Entonces ahí tendrías que hacer divisiones y todo para que puedas tener perfectamente consultas externas. Entonces así vos vas sacando todo lo que nosotros le decimos en salud, la pulpería. Ese es el argot popular. Que por decirlo así... Lo que no son emergencias, las cosas que son como random. Que mucha gente llega a los hospitales, a las emergencias, con cosas que no son delicadas, que no son graves, que se pueden manejar en un centro de salud. ¿Qué es un centro de salud? Es como un tipo de consulta externa. Igual que las Clipper, ¿verdad? ¿O no? La Clipper es parecido, solo que la Clipper ya es un poquito más complejo, porque ya ellos ya tienen su ambulancia, ya ellos tienen turnos de noche. Sí. Sí, entonces ya... Sí, la Clipper, yo recuerdo un amigo tuvo un accidente y lo llevamos a la Clipper de aquí del Lato y lo atendieron muy bien. Sí, es como un mini hospital. Sí, o sea, y después vieron que no ocupaba ir al hospital de escuela, o sea, porque así es mucho, pero mi amigo tuvo un ataque como de... Lo golpearon y que le dio un ataque, no podía respirar, no sé cómo se llama eso. Sí, le dio un ataque de ansiedad igual. Y ahí lo estabilizaron y ya nos venimos para acá. Me decís vos que la democracia... Primero, para hablar de democracia, tenemos que saber qué para vos es la democracia. Democracia. O hay diferentes tipos, ¿qué pensás? Para mí la democracia es darle la oportunidad al pueblo de tomar las decisiones que más le convengan.
en general. La democracia para mí no solo debe ser una elección de cargos. Para mí cada decisión que se toma en el país debe ser de forma democrática, preguntarle al pueblo. Pero aquí quieren hacer una consulta popular, un plebiscito. Y la gente, ¡ay, que se quieren quedar! Y solo es preguntarle, pues. Entonces, no existe democracia en Honduras. Desde el que tenemos una ley electoral que no es democrática. ¿Por qué no es democrática? Porque te da una fórmula para un cociente electoral que permite que entren personas que no tienen los votos y con la justificación de que así vas a tener más diversidad en el Congreso, permitiendo que entren personas de los partidos de maletín. ¿Pero qué hacen la gente de los partidos de maletín? Transean las credenciales. Bueno, por ejemplo, ahorita, hace menos de un mes, me llamaron unos diputados de la Democracia Cristiana, molestos, porque me dijeron, los de la cúpula del partido le transearon las credenciales al Partido Nacional, entonces nosotros no queremos irnos en la línea de ellos y queremos apoyar a Rixi. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a poner en contacto ahí con los de la coordinación, pero yo ahí no me meto en nada, porque yo estoy trabajando por la gente de mi partido, no gente que no conozco. Sí. Hay una... Esto ponerle lo aprendí uno de mis maestros cuando yo saqué mi diplomado en formación política. Explicaba un poco ese tema. Hay un filósofo, no recuerdo su nombre ahorita, que decía que justamente una de las virtudes de la democracia es la defensa de las minorías, porque si no las mayorías se aprovecharían siempre. Y también explica un poco de por qué cuando vos estás en el poder no tenés que perseguir a tu adversario, porque tu adversario un día va a estar en el poder. Entonces hagamos por lo menos un mínimo de reglas que vamos a respetar todos. ¿Por qué? Porque todos un día podemos estar arriba, un día podemos estar abajo. Entonces con el tema este del cociente, me explicaba él, en las elecciones de la primera, Juan Orlando. Libre no hubiera sacado ni un diputado. Si hubiera sacado. Es que hubo fraude. Lo dijeron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. No, pero, pero en la primera te estoy hablando. Las dos fue fraude. Las dos de Juan Orlando fue fraude. Ese es otro tema, pues. Sí, y ahí está en los documentos del juicio de Juan Orlando, donde ellos tácitamente dicen 2 fraudes electorales. El primero se lo hicieron a Xiomara en la primera elección de Juan Orlando, que fue después de Pepe. El segundo se lo hacen a Salvador Narrala. Por eso, pero yo te hablo de diputados. O sea, si no... Por eso, si no hubiese habido fraudes, no hubiese sido eso demoledor de esa manera. Pero es que, ponerle que el fraude que más se habla es el fraude presidencial. Pero fue a nivel... fue en todos lados. Fue en todos los... Pero a eso voy. Entonces imagínate que no hubiera eso. Libre no hubiera tenido ni un... O sea, ponerle a Jorge Cálix, que fue el diputado más votado del Libre, y sacó, si mal no recuerdo, 126,000 votos. ¿Cuándo? ¿En las pasadas? En las pasadas. En las pasadas no. Jorge Cálix llegó casi a los 300,000 votos. Yo estuve participando. Yo fui el 11º más votado de Honduras. Yo saqué 201,842 votos. No, pero no en las pasadas de ahorita, sino cuando Juan Orlando. Cuando Juan Orlando no se lanzaba... A ver. Sí, se lanzó, pero no fue lo más votado. Sí, fue de los más votados. Y entonces, el más votado... Ponerle que sacaba 180,000. El menos votado de los nacionalistas sacaba 200. Sí, es que... pero igual, vamos a lo mismo. Con el cociente te venden la idea de que es una democracia participativa. Pues no lo es. Por lo mismo que te digo, los partidos de maletín transean las credenciales. Si vos ya transeaste la credencial, ¿por qué la transean? Mira, ayúdame a meter un diputado o un alcalde en cualquier lugar. Y así no desaparece mi partido. Que a mí me parece muy bueno lo que hicieron ahorita, por lo menos. De que solo hay 5. Exacto. O sea, te cierran mucho. Porque modificaron la ley electoral. No. Por eso te digo que eso me gustó mucho. Porque tenés tres grandes. O sea, que honestamente te van a cumplir con los requisitos. Y quiere que los 2 chiquitos pudieron. Antes tenías 8, 10. Y justamente hacían eso que decís vos. Y no es que pudieron también, sino que hay que recordar que no los desaparecieron porque metieron a un candidato, ya sea alcalde. Sí, eso lo dice la ley, alcalde o diputado. Entonces, si ya vas comprometido vos, porque te ayudaron a que no desaparezca tu partido para que te caiga la deuda política, mira, 70 pesos por cada voto le caen al partido. Entonces, ya transearon, y como ya te ayudaron a que no desaparezca tu partido para que sigas viviendo de la teta del Estado de alguna manera,
Entonces ya te vas con compromisos al Congreso. Entonces vas con compromiso, entonces vos vas a votar lo que dice aquel, pero con otra bandera. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? No existe. Pero por eso pero ahí te fuiste bien al extremo. No, es que es lo que pasa. No Pero no. pues sí, pero lo que pasa también es que ¿cuántos diputados tendrán ahorita en el Congreso? ¿4? Los partidos pequeñitos. De 128. Tienen, sí, pongámosle que son como 6, pero pesan a la hora de tomar una decisión. Por eso. ¿Por un voto se gana o por un voto se pierde? No, totalmente. Bueno, depende de qué elección sea. Obviamente hay mayoría calificada y mayoría simple. Pero lo que te digo, o sea, si no fuese así, o sea, o sea, claro, yo particularmente, o sea, yo comparto que la democracia de nosotros es un poquito falsa, ¿no? Por así decirlo, pero el hecho de que la defensa de las minorías, sí, pero, por ejemplo, los nacionalistas, o sea, democracia cristiana, opino, o quien sea de los partidos, no son una minoría. Porque o sea, yo creería que una minoría son los indígenas, por dar un ejemplo. Son los garífunas, o sea, pero alguien que tenga una causa común. Sí. No solo porque yo te diga, vos, hagamos un partido por las 70 bolas y mira, y después nos vendemos. O sea, eso no es un partido. No estás representando una minoría. No, ni una causa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No vas a poder construir un país de esa manera. No puedes vos empezar a jugar una potra, va 0-0, metés más goles, pero vos metiste más goles y te hacen una suma para que el que perdió es el que gana. No tiene lógica. Si te vas a una competencia, vas en igualdad de condiciones, vos sabes a lo que te metes. Entonces, ¿cómo vas a venir a beneficiar a uno solo porque hay un partido pequeño? No, vamos a una igualdad de condiciones. Ahora sí, regulá también las reglas del juego. Prohibí de que se pueda pedir el voto en plancha. Para que cada quien trabaje su candidatura. Yo comparto. Y que pasen los más votados. Pero mientras eso no cambie, si ahí vos está, no votás en plancha... Ese sí fue un punto. Ese sí fue un punto. ¿Sí? Tu partido pierde. Tu partido pierde, exacto. Entonces, y en este caso, si estamos hablando de que hay como una red o una mafia, entonces, lógicamente nosotros tenemos que trabajar el voto en plancha, ocupamos mayoría para poder lograr cambios reales. Se prometió la CICI porque no se cumplió. Ahí están los resultados de quienes votaron en contra. Ay, que le querían dar rango constitucional. Claro, para que después no venga un grupo de diputados y diga se van, como hicieron con la MASI. Sí. Exacto. Entonces sí, ocupamos de que tenga colmillo. ¿Y no para qué lo vamos a traer? Si no puede hacer nada. Es para que denuncien los casos y ahí queden. Sí. Porque aquí lo que hacían era lavandería de cargos. Les mandaban unos cargos, no tenía el respaldo era suficiente, no habían suficientes medios probatorios, sobreseimiento definitivo. Y no podemos juzgarlo 2 veces por el mismo crimen. Entonces era lavandería de cargos lo que estaban haciendo aquí. Entonces se ocupa cambiar las reglas del juego para que las elecciones... Pero ponerle que... te lo pregunto, porque esto es algo que la gente dice, eso lo pudieron hacer el primer año que tenían el poder en el Congreso. Así como pusieron amnistía, así como pusieron un montón de... Pudieron haber hecho lo de la CICI. No, porque se ocupaba mayoría calificada. Y si no se tienen los votos, no hay para dónde. Entonces, al final de cuentas, nosotros vimos quiénes le dieron la espalda al pueblo y quiénes mantuvieron la misma línea siempre del lado del pueblo. Y fue libre. Entonces, lo satanizan, pero el que siempre está del lado del pueblo, de las cosas que benefician al pueblo, es libre. Ahora, te hago una pregunta. Vos, porque ponerle todos los gobiernos, absolutamente llamarle como le quieras llamar. Juan Orlando, no me acuerdo cómo se llamaban los proyectos sociales de Vida Mejor. O sea, cada quien le pone un nombre. O sea, todos hacen carreteras, todos hacen alguna escuela, todos hacen algo, ¿no? Claro. ¿En qué crees vos que Libre se diferencia? Hablando que Libre es un partido socialista que haya hecho diferente a los demás partidos. O a los demás, bueno, los anteriores gobiernos, ¿verdad? Que no ha habido distinción de color político. Eso. Ha sido el beneficio para todos. Y esa ha sido la línea clara de la presidenta. Pero dame ejemplo. Vaya, bueno, solo ahí está el ejemplo. Vaya, bueno, climático. Ahí no salió la mamá de Supremo que pasa atacando al gobierno, recibiendo el bono. A todo el mundo le están dando cualquier tipo de beneficio. Están llevando los caminos productivos a lugares donde no importa el color. Lo piden, tal vez son comunidades donde hay puros nacionalistas. Vaya, se pavimentó, se ha ido mejorando todo lo que es Danlí. Carreteras en Danlí. El único departamento que perdió Iris y Xiomara Castro Sarmiento
fue el Paraíso. Y todo el Paraíso se le ha metido y se le ha estado haciendo calles. Y allá salía Valesca Zelaya llorando, no le den nada a esta gente, porque nos dieron vuelta, con los de Yuscarán. Entonces, Libre ha hecho las cosas diferentes. Se ha preocupado por todos, no por un color, porque todos somos hondureños. En mi identidad dice hondureño. Yo soy hondureño por nacimiento. Simpatizo por Libre, pero soy hondureño. Y el que es nacionalista simpatiza por el Partido Nacional, pero es hondureño. Por eso fue que la vez pasada yo estaba con un pseudo candidato a diputado del Partido Liberal, que propuestas vacías. Estaba en un foro donde yo le comentaba eso a él, porque él salió difamándome, de que en el Instituto Nacional del Diabético solo se atendía gente si eran de Libre. Y yo le dije, te reto públicamente a que me demuestres eso. Y a raíz de esa denuncia de ese man, de esa falsa denuncia, de esa difamación, yo le dije por el difamador, porque es un difamador. Recibí un montón de amenazas hasta muerte. Ahí me mandaban fotos de animales decapitados, y así te vamos a dejar, me ponía. Yo fui con todo eso a la corte a presentar la denuncia. ¿Sabes qué me dijeron en la corte? No, usted es funcionario público, usted tiene que estar abierto a la crítica mientras no ponga en riesgo su vida. Señor, y este montón de papeles, de amenazas, ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que le dicen a uno? Tome justicia por su propia mano. Entonces, tuve suerte que me lo encontré en ese foro antes de que lo fuera a cachimbear o algo así. Y trapié con él. Sí. Porque me saqué esa espinita y le dije lo que él menciona que no es cierto. Sí, que ese es un problema, ponerle de la altura política de nuestros políticos, valga la redundancia, ¿me entendés? Cuando no hay argumento. O sea, que son las falacias, lo que tanto se conocen, las falacias abdomen contra la persona, o sea, formular un argumento para ganar un debate fácil, ¿entendés? Pero vacío, obviamente. Evado tus preguntas, te contesto con otra pregunta. Hay miles y miles de técnicas. Ahora, un debate de altura de verdad, que es lo que no existe, es hablemos de verdad. O sea no que el presidente, no, decime, o sea, ¿qué propuesta? Estas son mis propuestas, eso es lo que yo traigo. ¿Te imaginas? Ahora, y que esto, y te lo doy como consejo, vos que estás en la línea política, y espero que vayas ahí porque te conozco de años y sé que si llegas a estar en bueno, ya lo demostraste, pues, pero si llegas a estar en algo mucho más grande, vas a ser diputado, sé que vas a tratar de hacer las cosas bien. Sí. Pero yo a la gente le digo, a los políticos, no tenés que decir, voy a hacer carreteras o voy a subir a Cerro Armirio. ¿Cómo? Explica cómo se va a hacer eso. Si no decís el cómo, significa que tu propuesta es vacía, porque no tenés idea de cómo hacerla. O, es como las propuestas que lleva ese tipo. La ley antinepotismo, ahí lo tiene, un montón de rótulos. Si vos vas a construir una ley de antinepotismo, ¿cómo estás permitiendo que el que va de candidato a presidente es el esposo de la que va de candidata a diputada? Entonces, si vos vas a construir una ley, incluílo. Claro. Bloquealo. ¿Por qué lo permitís? Porque sos ciego para lo que te conviene, pero para lo que te afecta. Sí. Pero para lo que te conviene, ahí sí atacás. Entonces no sos una persona transparente o sos una persona honesta. Además de que ocupas los votos de los otros diputados. Te van a decir, o te dice él, que el diputado que no trabaje, que no se le pague. ¿Vos crees que va a conseguir los 65 votos? No. O que alguien venga y diga, voy a reducir el número de diputados. ¿Cómo? Van a votar ellos por quedarse sin chamba. La única forma de cambiar eso que él propone, que eso es populismo, es una asamblea nacional constituyente. Y ojo, no deriva al Congreso, porque para que vamos a poner a los mismos diputados a hacer una asamblea nacional constituyente. Decirle al pueblo, trae a todos los sectores sociales y los aglutinás, y vos ahí creas tu constitución. Entonces, las propuestas de él se las desbaratamos en 3 segundos. Y nosotros le presentamos propuestas reales de salud. Por ejemplo, reformar la ley del Instituto Nacional del Diabético para poder atender niños. Imagínate que, bueno, vos conoces a mi esposa que es endocrinóloga pediatra. Sí. Cuando los niños cumplen 18 años y ya pasan a ser atendidos por los internistas, no les gusta cómo los tratan, porque los tratan como adultos, no como niños. Abandonan el tratamiento, se complican y se mueren muchos. Wow. Entonces hay que agarrarlos de chiquitos, para que cuando ellos ya pasen a ser adultos no sientan ese cambio. Solo con el hecho de cambiarlos de donde los atienden,
ya es un golpe psicológico. Entonces ya les afecta. Entonces, hay que permitir que se pueda atender en un Instituto Nacional del Diabético, que se pueda atender niños. Eso por una parte. Una ley de tamizaje neonatal obligatoria. Cada niño que nazca, que se le haga un panel de exámenes. Vos con ese panel de exámenes podés adelantarte a cualquier enfermedad que pueda llegar a padecer tu hijo y evitar que se te muera. Porque perder un hijo duele. Yo he perdido 2. Me imagino, yo no. Entonces, para poder evitar eso, les podemos hacer ese examen. Se hace en el país, se hace en el seguro, pero no a todos. Entonces, ¿por qué no a doña Juana, que viene de allá, de Yamaranguila, no se lo puede hacer? O sea, que sus condiciones son... Porque no tiene seguro. No, entonces hagámoselo todo y que sea obligatorio, tanto a nivel público como privado. Y que en el privado no te hagan un cobro adicional. Sí, porque eso te iba a decir yo. Más bien este doctor me ayudó. Que ya vaya incluido como parte de su servicio. Y así nosotros vamos a prevenir mortalidad infantil. Eso está muy interesante. Nunca había escuchado eso. Llevo, por ejemplo, varias propuestas que involucran crear una base de datos, cada ciudadano. Entonces sería de créditos. Entonces, por ejemplo, los ecocréditos. Vos tenés una comunidad que ensucie menos contamina, le vas dando créditos. Que estos créditos después vos los vas a poder ir canjeando para ir a que te reduzcan la cuota de la luz, o pagar el agua, o canjearlo por alimentos del Banasupro. Entonces yo quiero crear esa plataforma digital y de esa manera le vamos a dar a estas comunidades, pero también vamos a darle la oportunidad a que vamos a crear una planta de tratamiento de reciclaje donde podamos incluir un proceso de pirólisis. Pirólisis es... Sí, nunca había escuchado la palabra. Mira, un proceso de pirólisis. La pirólisis es el mecanismo en el que vos convertís, si es que soy rinítico, en el que vos convertís el plástico en combustible. Entonces, si podés convertir el plástico en combustible, entonces este combustible que estamos produciendo se lo podemos dar al agricultor. Y entonces ya le bajamos un costo o un gasto. Se lo regalamos. Entonces le estamos subsidiando prácticamente ese tipo de combustible. Y la gente que te lleve el plástico ahí, pues le va dando créditos. Entonces una persona, en vez de que esté pidiendo comida en la calle, mejor recoge plástico. Recoge cosas para reciclar, lo lleva ahí, le dan créditos que luego va a poder ir al Banasupro a canjearlo por créditos, por comida. Y si tiene alguna enfermedad y ocupa el canjearlo por alguna medicina y tiene créditos, lo canjea. Así no está dando pisto, está dando créditos para asegurarte que cada una de las personas de tu país tenga por lo menos su bocado de comida. Y eliminas el intermediario, porque ponele, si vos te fijas, hay mucha gente que anda recogiendo botellas, pero se los da un intermediario, el cual después lo vende. Honduras exporta más de 15 millones de toneladas de basura al año. O sea, estamos haciendo ricos a unos pequeños grupos de personas que se han dedicado a este rubro. Y bueno, fíjate que también con este plástico hay unas máquinas que se llaman extrusores. El extrusor, vos lo que haces es agarrar el plástico y lo trituras y te lo convierte en filamento para que vos puedas hacer impresión 3D. Entonces ya después yo te puedo hacer bloques de impresión 3D y te puedo construir una casa. Sí. Entonces podemos empezar a fabricarle hogares o darles techos dignos a las personas, sí, para que ningún hondureño tenga que estar durmiendo abajo de algún puente. Sí, que son... o abajo de una quebrada, sí, que son personal de riesgo. Y que son miles, por desgracia, ¿no? Son miles porque se recibe un país con más de un 75% de pobreza extrema. Que se han reducido, más de un 85% de pobreza extrema. Que se ha reducido hasta un 75%. ¿Falta? Sí, falta un montón. Pero este gobierno le ha llevado las necesidades básicas. Para poder reducir un índice de pobreza, vos tenés que tener las necesidades básicas satisfechas. Agua potable, tenés que tener energía eléctrica, tenés que tener tu tren de aseo. Todas esas son las necesidades básicas. La comida, sí, lógicamente, pero son puntos específicos que te van a medir. Entonces no es que toda la gente va a andar un iPhone. No, eso es algo progresivo. ¿Que tenemos que tener la misma condición para andarlo? Sí. Sí, tenemos que tener la misma condición. Pero con leyes que te puedan ayudar, como esa.
Porque si vos le estás dando créditos, entonces vos tu pisto ya no lo vas a gastar en ir a comprar medicina. Cambias tus créditos y sacas tu medicamento. Y ese dinero vos lo usás para un emprendimiento. O para viajar. O para comprarte alguna casa y luego la pones en arrendamiento. Y ya tenés otro ingreso. Y que te voy a decir una cosa. La idea está muy bonita y ponerle... Y hasta el grado de la conciencia de no pensar que solo el pobre va a hacer eso. No. Cualquier persona clase media... pero que tenga un incentivo y que aparte de eso tenga la cultura de... Yo soy así, yo separo latas y separo plástico. Por lo menos eso... Sí, pero lo dejo en la basura, pues. Bueno, pero por lo menos ya le ayudé un poquito. No, es que, ay, Denis, el santo, pues, pero... No, y eso es algo que debemos de cambiar porque... Bueno, yo soy buzo y la verdad que el plástico está matando a nuestros animales que protegen los corales. El coral... produce más del 80% del oxígeno que respiramos. Si se muere el coral, nos morimos todos. Y el plancton que está ahí. Exactamente. Pues. Entonces, es importante que nosotros podamos modificar eso. Y con este mismo plástico, mira, que otra de las propuestas es que yo estoy enfocado bastante en el medio ambiente, en la salud, educación, en todo, ¿verdad? Pero es mejor que te enfoques en dos temas y digas, voy a hacer estas dos cosas yo. ¡Pum! Sí. Entonces, abarcar todo a veces no te da el brazo. Entonces, claro, hacerlo como en India, que hay calles de plástico. Sí. Entonces, este mismo plástico lo trituras, son más resistentes. El plástico es petróleo. El asfalto es petróleo, pues. Derivado del petróleo. Entonces, ya venís vos y ya tenés calles resistentes. Calles de plástico. Y al mismo tiempo, para que vos puedas tener un ambiente limpio, porque aquí en Tegucigalpa, ¿por qué hace tanto calor? ¿Te acuerdas que antes vos te levantabas a las 6 de la mañana y estaba con neblina? Y ahora vos te levantás y estás sudando. ¿Por qué? Porque aquí se dedicaron a hacer puentes donde no hay ríos, a cortar todos los árboles, no se reforestó. Entonces, otra de las propuestas que yo tengo son los barrios verdes, en el cual cada casa, cada lugar debe de habilitar un área verde, aunque sea en el techo, plantar algo para que refresque la ciudad. Entonces, toda la gente que cumpla esto se le pueden dar créditos. Por eso es que yo te digo que van a hacer... Es una plataforma que te va a estar dando como dinero, pues, pero créditos que vos vas a poder canjear. Entonces, vas a obligar a que cada construcción que se haga dejen un área verde. Pero las casas que ya no la tienen, pues lógicamente buscar cómo solucionar, pero que habiliten algo, tal como te decía, tal vez el techo, cosas así. Y eso te va a ayudar a que vos reduzcas la temperatura. Sí, que son o sea, que claro, hay una cuestión que, o sea, hay que entender y es que, o sea, sí todos podemos contribuir, pero también te súper recomiendo, ¿me entendés? O sea, sí, claro, eso no lo puedes hacer vos solo, tenés que conseguir más diputados que te apoyen de todos los partidos, que estoy seguro que muchos apoyarían. A menos que no quieran Honduras. Exacto, pues, o sea, pero ponerle mientras... Son propuestas que nos benefician a todos. Por eso te digo, o sea, porque algo que hay que entender es que yo soy materialista histórico, dialéctico y filosófico. Yo creo que las condiciones materiales son las que nos cambian a las personas, no las ideologías. Así. O sea, ¿me entiendes? Sí, lo que está es lo tangible. Sí, pues. Entonces... bueno, por ejemplo, hay estudios que te demuestran que un niño que no comió 7 de cada 10 palabras no las aprende porque tiene hambre. Sí. De condiciones materiales, o sea, sencillo. Pero vos no puedes cambiar, por ejemplo, el tema del medio ambiente que está tan de moda si no obligás a la gran empresa y a los millonarios del mundo. Por dar un ejemplo, que hay en el mundo no puedes hacer nada, pues, pero por lo menos de Honduras, a que también lo cumplan. ¿Entendés? O sea, que sea parejo, ¿me entendés? O sea, que nos beneficie a todos, pero también que haya un compromiso de todos. Y con multas reales, o sea, también si no lo haces, o sea no solo un incentivo, es si no lo haces o te... Y ahorita que mencionas la palabra multa, te viene otra de las propuestas que yo tengo. En mis redes sociales ahí pueden encontrarlas. Yo hago videos cortos con cada propuesta. Todos me buscan, Diego Javier Sánchez Cueva, y me van a encontrar. Entonces, hay una de las propuestas que es precisamente para ir eliminando la corrupción. ¿Cómo podemos eliminar la corrupción en el país? ¿Cuánta gente se pasa un semáforo en rojo? ¿Cuánta gente comete una falta de tránsito? ¿Cuánta gente hace algún acto de corrupción que vos lo estás viendo y decís, oye, este man, ¿qué onda? Hasta lo aplaudís muchas veces. Entonces, que vos lo puedas grabar y luego vas a poner la denuncia. Esto, lógicamente, lo tienen que someter a varias inteligencias artificiales para ver que no sea inteligencia artificial. Y después nos salgan diciendo que audios reales, como están diciendo ahorita los del CNE, que los de COSET, que no son reales, pero sí lo son,
si lo son. Porque hay inteligencias artificiales que vos se las pasás y ahí te dicen si tienen inteligencia artificial. Entonces, si vos denunciás y le ponen una multa a una persona, a vos que te den el equivalente de la multa que le apliquen a la persona que vos denunciás, pero en créditos. Entonces se acaba la corrupción. Porque nadie va a querer que lo denuncien, todo el mundo va a andar chido. Sí. Bueno, Diego, mira, te agradezco de verdad que hayas venido, y para la gente que no te conoce, porque siempre hay alguien que no nos conoce y tal vez mira el podcast o mira los cortos cuando yo los hago, invita a la gente a seguir tus redes sociales. Bueno, yo primero que todo agradecido, ¿verdad? Con un gran amigo que desde años lo conocemos, a Denis, y también a ustedes, pues que nos han estado viendo. Espero que al haber estado escuchando en este podcast puedan cambiar un poco la percepción, ¿verdad? Y tomen la determinación tal vez de darnos la oportunidad. Dentro de los mismos videos en mis redes sociales ustedes pueden encontrar una explicación del cociente electoral, por qué uno trabaja el voto en plancha, que es lo que hablábamos aquí. Entonces les invito a que busquen Diego Javier Sánchez Cueva, así me pueden encontrar, o Dieguinza, Dieg de Diego, INSA, ese es el usuario, el @Dieguinza, y así ustedes van a ir a cualquiera de mis redes sociales. Ahí pueden comentar las propuestas. Si ustedes tienen propuestas, las pueden hacer para que podamos construir juntos. Porque mi lema es: soy la casilla 42 donde está tu voz. Porque con trabajo y unidad sanaremos Honduras. Qué bueno. Bueno, y también los invitamos a seguir el podcast. Bueno, el video completo, te cuento, cuando se suba, se va a subir completo a YouTube. En YouTube es Denis Castillo, Podcast Percepciones. Ahí van a encontrar todos los videos. Ahí van a encontrar el video tuyo de Diego Sánchez cuando se suba. Y también nos pueden seguir en Instagram como Denis Castillo C, Podcast Percepciones también en Instagram, y en TikTok Denis Castillo 83. Ahí subimos los reels cortitos. Bueno, de verdad te agradezco. Espero, te deseo lo mejor. Sigamos platicando.